Mi nombre es Ortiz Pérez Oscar Yair, soy perteneciente al grupo 7AB1. Estoy realizando el examen extraordinario para la materia de interfaces y microcontroladores. Y para este examen se pidió hacer un análisis de las resistencias pull-up internas y las entradas digitales pertenecientes al PIC 16F 887. En esta presentación en este video vamos a dar unas pequeñas introducciones acerca del registro de opciones, las entradas de pulsador, la configuración de pull-off interna y pull-off externa y lo que es la compuerta, el port B del microcontrolador. Posteriormente se va a pasar a dar la explicación del código desarrollado. Una parte del código viene directamente del video de YouTube proporcionado por el profesor y la otra donde ya se utilizan las resistencias pull-off internas con sus correspondientes codificaciones. Ya es de desarrollo propio, apoyado de la bibliografía que al final de esta presentación se va a ver. Después de eso vamos a pasar a la simulación en Proteus. La simulación va a consistir en el encendido de dos LEDs con dos pulsadores diferentes. Uno va a estar en configuración pull-off externa y otro va a tener el pull-off interno del microcontrolador. Entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar con lo que es el registro de opción. El registro de opción, también como option rec, al momento de programarlo, ocupa la dirección 81H. El H significa hexadecimal. Contiene bits de control para configurar el temporizador interno y otros como el watchdog. Aquí en esta figura, en esta tablita, se ve los bits que componen al option rec. Este también puede ser configurado para que genere interrupción, por ejemplo cuando hay un cambio de estado de 0 a 1, y esto puede proporcionar un salto en una rutina. Para nuestro propósito vamos a utilizar el bit número 7, que habilita los resistores pull-off del puerto B. Cabe mencionar que de acuerdo con la cartilla de este PIC, únicamente el port B es el que contiene la función de pull-off internos. Nótese que para habilitar los pull-off hay que ponerlo en 0, o sea bit clear file, y para deshabilitarlos ya viene por defecto, pero para deshabilitarlos sería con un 1, un bit set file. Bueno, ahora vamos a lo que sería la entrada con pulsador. Un pulsador también en inglés denominado push button. Puede tener dos formas diferentes, una activación en nivel bajo y una activación en nivel alto. Esto también va a hacer los cambios del estado. Para la figura de la derecha, la de este lado, va a tener una implementación en nivel bajo. Ahorita lo vamos a ver en unos dibujos hechos a mano. No es de mi autoría. Y bueno, el pulsador se conecta entre en la entrada y lo que se vendría siendo la tierra. Entonces la entrada se va a detectar un 1 cuando esté libre el pulsador, y cuando se le aplique y cuando se haga el contacto va a tener un 0 lógico, y este cambio de estado nosotros lo vamos a configurar en el programa. Ahora en el lado izquierdo vamos a tener la configuración de entrada en nivel alto.
el pulsador se va a conectar entre la fuente de tensión y la terminal del puerto. El resistor va a estar entre lo que sería el pin y la tierra. Entonces, normalmente el puerto va a estar detectando un 0 lógico, y cuando se aprieta el pulsador va a detectar un 1 lógico. Nosotros podemos ver en esta imagen que la del lado derecho va a corresponder a una resistencia, eso lo vamos a tener una configuración de resistencia interna en el microcontrolador. Entonces a nosotros nos conviene estudiar el caso del lado derecho. Ahora vamos a analizarlo del pull-off interno. Nosotros vamos a tener, como habíamos visto en la imagen pasada, una resistencia conectada hacia la fuente, y en el pin, que en este caso ya sería de adentro, siempre va a estar detectando un estado alto cuando el interruptor no esté activado, o sea, esté abierto. Entonces nosotros vamos a estar detectando en el microcontrolador un 1 en esa entrada. Ahora nosotros cuando hacemos la interrupción, cuando cerramos el contacto del interruptor, el pin va a detectar un estado bajo, y eso nos va a servir en el momento de programar, porque va a ser lo que estamos buscando. Normalmente vamos a tener un estado alto, entonces vamos a estar buscando cuando el estado sea bajo. Esa va a ser la instrucción que vamos a estar buscando. La primera parte del diagrama de flujo del programa consiste en configurar los puertos de D, aquí es A, pero en el programa va a ser D, y B va a corresponder. D va a tener dos LEDs de salidas, y va a tener uno de entrada, que va a ser una entrada de pull-off externa. Y en el puerto B, ahí únicamente vamos a tener una entrada de pull-off interna. Entonces, en este caso no. Ahora vendría a configurar la opción rec, y aunque en este código no utilizamos incon, utilizamos wpuff. Y ahora sí, vamos a la tercera indicación, que ya va a ser ejecutar el programa y su lógica correspondiente. Para este propósito nosotros vamos a utilizar el PIC 16F887, la función, la instrucción tris, el Hansel H, el status para entrar a los bancos, el port para inicializar el puerto, y nada más. Bueno, vamos a explicar un poco acerca de lo que es el port B. El port B tiene la característica de tener 8 resistencias pull-off internas que se pueden activar, va dependiendo del PIC. En algunos casos va a ser RBPU y el bit que se va a utilizar. En otros casos va a ser WPU, va a depender de las instrucciones que se especifiquen en la datasheet. Bueno, ahora bueno, vamos a hacer las referencias de donde tuvimos toda esta información. Fue obtenida del libro Microcontroladores PIC, diseño práctico, de Ángulo José, programación de microcontroladores PIC, y a un curso de Microchip, de Developer Help Training. Aquí hay que hacer la mención que Microchip ya no tiene cursos o mucha documentación acerca del lenguaje ensamblador. A partir de la versión de MPLAB 5.40 se quitó el compilador de ensamblador y únicamente está el compilador XC8,
que maneja el código en lenguaje C. Hay muchas opciones de programar también esto de las resistencias pull-off internas con la ayuda del compilador MSC. Es un plugin a partir de las versiones de MPLAB 5.40 y sin utilizar código, únicamente en el editor de pines ya se selecciona la opción de resistencia pull-off interna. Esto es importante porque fue difícil encontrar la codificación necesaria para activar las resistencias pull-off internas, y en particular también en este microcontrolador. Ahora sí vamos a pasar a la explicación del código. Bueno, ya estamos en el IDE de MPLAB, de la versión 5.20. Aquí incluimos determinamos con qué PIC vamos a trabajar, y asimismo agregamos sus librerías. Con la ayuda de configuración de bits se generó la configuración del microcontrolador que nosotros queremos, y con este botoncito generamos un código que sería para trabajar con el clock interno y desactivar el watchdog, las interrupciones por el watchdog, que fueron los que más han causado problemas al desarrollar este código. De este lado hacemos las igualaciones o equivalencias, como aquí se ve, para nuestras variables botón, LED y LED2. Empezamos a configurar las entradas y las salidas. El status nos sirve pues para entrar al banco 1 con tris-D. Asignamos la configuración que va a tener, tanto entradas como salidas, para botón como entrada, y a LED como salida. También se hizo lo mismo para el LED2. Aquí es importante porque ya lo habíamos mencionado. Para trabajar las resistencias pull-off internas, nos metemos al bit 7 de las opciones del registro. Trabajamos en la selección de tris-B. En el bit 7 vamos a configurarlo como entrada digital con el Ansel H, y además activamos las resistencias alternas con el bitset file WPUF del bit 7. Y bueno, ya cerramos el banco 0 con el banco 1 con bitletter file. Bueno, RP0 abarca al banco 1 y al banco 0, entonces no hay tanto problema, no hubo error. Entonces no hubo error aquí en estos comentarios. Nosotros, para hacer la lectura del botón, hay dos funciones que nos van a servir, que es BTFSS, que va a verificar que si el bit de registro es 1, o SC, que va a verificar si el bit de registro es un 0. Bueno, nuestra función va a ser inicio. Va a comenzar leyendo el estado que va a tener el botón en el port D, bueno, con la configuración de pull-off que nosotros habíamos visto en las imágenes pasadas, vamos a detectar cuando el pulsador no esté activado, cuando no esté cerrado el circuito, vamos a detectar un estado alto. Entonces utilicé la función de verificar si el registro es 0. En el caso de que fuera 0, va a saltar la función apaga, y se va a ir directamente a la función de encendido de LED, que sería bitsetf, el port D en el bit de LED. Pero nosotros comenzamos en 1, entonces no va a saltar, y va a irse a la siguiente instrucción, que es la de apaga, y en apaga va a tener apagado al LED, y va a empezar a leer ahora en la entrada de port B.
En el port B es la resistencia interna y como lo vimos en el pasado, va a estar comenzando también en 1. Va a tener, como no está presionado el interruptor, va a estar leyendo 1 y vamos a ir a la función apagados. Aquí en apagados vamos a apagar el LED número 2 perteneciente al port D y vamos a reiniciar en el inicio. En el caso de que ya estemos presionando el botón, entonces va a cambiar el estado, va a pasar de un 1 a un 0, entonces va a saltar esta instrucción de go to apaga y va a encender el LED con bitsetfile por D LED. Luego va a regresar y va a seguir leyendo. Vamos a quitar el interruptor y nos vamos a ir hacia apaga y va a leer ahora el interruptor del port B. Para ejemplificarlo mejor vamos a utilizar la librería, el simulador con el programa de estímulos que pertenece también en el entorno de desarrollo de MPLAB. Para esto vamos a ir a debug modo, vamos a poner pausa. Esto es importante para poder ver el funcionamiento que va a tener el programa y nos vamos a ir también a ver el estado de las entradas y salidas, de los pines de entrada y salida. Entonces vamos a movernos a través del código paso a paso con esta flechita. También nos podríamos regresar, pero bueno, vamos a ver. Si nosotros hacemos, por ejemplo, en este caso, ya cuando estamos en la instrucción botón pertenece a RD0 y nosotros vamos a establecer un alto, que es en el que ya estaba, va a seguir la instrucción como lo habíamos mencionado. Ahora, antes de ir a inicio, vamos a apagar, o sea, el pin va a estar sensando un 0. Eso significa que vamos a presionar el interruptor. Como dice, asíncronos estímulos setlog rdfire. Un estímulo asíncrono se ha mandado al estado bajo en el pin de RD. Entonces vemos aquí en los pines de entrada y salida que ha cambiado el valor de RD0 a 0, a un valor de 0 que está apagado. Y aquí va a leer la instrucción, va a ver si es 0 y como es 0 se saltó apaga. Y entonces lee la instrucción de bitsetfile por D LED, que eso pertenece a RD1 y nótese aquí que en este momento está en 0, entonces al hacer el cambio se prende. Entonces va hacia inicio y nos quedamos encerrados aquí porque ahorita está presionado el interruptor. Entonces vamos a mandarle un estado alto que se va a significar que acabamos de despresionar, ya no estamos presionando el interruptor y como se puede ver ha cambiado el estado de RD0 a 1. Entonces va a apagar el LED que está en el pin del puerto D1 y ahora nosotros vamos a ver qué pasaría en el port B si nosotros ahorita estamos en el port B, en el pin número 7, que tiene un estado alto, o sea, todavía no hemos presionado el botón. Si nosotros lo cambiamos a un estado bajo, eso va a significar que hemos presionado el botón y entonces va a leer eso y nos va a mandar en apaga. Aquí va a ser la comprobación en esta línea de la instrucción de si está apagado. Entonces, como va a estar apagado, va a saltar la instrucción de go to apaga 2 y se va a ir directamente a port D LED 2, lo va a encender. Vemos que ha cambiado RD2, que sería la salida, y va a ir hacia inicio. Entonces
y así va a seguir indefinidamente este código. Entonces vamos a regresarlo. Esta sería la explicación del funcionamiento del código de este programa para pull up y pull down. Nótese aquí, lo importante aquí sería la configuración que se hizo previamente para activar las pull off internas. Fue algo que costó mucho trabajo encontrar, pero al final esta es una de las codificaciones que se obtuvo. Entonces vamos a pasar ahora a Proteus. Con este mismo código ya lo estamos ya lo compilamos y ya nos generó el archivo .exe, y vamos a explicar en Proteus el hardware y el funcionamiento. Bueno, ya nos encontramos aquí en Proteus. Vemos que se trata del PIC 16F887. Para este programa, para esta simulación, se utilizó este PIC, se utilizaron push buttons, LEDs, resistencias, y vamos a explicar de este lado, espero se vea mi mouse o el lapicito. De este lado vamos a explicar la configuración del pull down, del pull up que se tiene. Vemos que está conectado la resistencia R2 hacia la entrada de 5 volts. Aquí se ve de rango 5 volts de corriente continua. Está conectada, y entre la resistencia y el interruptor está la terminal hacia el pin de RD0, el pin RD0. Caso contrario lo podemos ver en el pin RB7. En este caso no tenemos la resistencia externa, estamos utilizando la resistencia interna de pull off. Y aquí adentro, en donde está mi lapicito, podríamos decir que es el análogo al nodo A que tenemos de este lado. Entonces, una vez que nosotros vamos a presionar, va a irse hacia tierra. RD1 va a ir hacia el nodo B, de este LED aquí. RD2 va a ir hacia el nodo C, del LED de acá abajo. El nodo B va a ser activado por este interruptor, y el nodo C va a ser activado por el interruptor que está conectado al puerto B. Para esto vamos a poner play. Entonces hay que destacar que los puntos grises serían como una alta impedancia. No hay conexión, no está detectando nada. Los cuadritos rojos sería un voltaje, un voltaje de 5 volts, ¿sabe? Y lo blanco sería un voltaje bajo o tierra. Pero a diferencia de los grises, sí hay una conexión. Entonces esta configuración de pull off nos dice que en el nodo A se va a estar sensando un estado alto. Entonces al momento de nosotros presionar el interruptor, vamos a estar sensando un estado bajo. Esto va a provocar, según nuestra codificación, que se active el LED que está conectado en RT1. Del otro lado, del lado izquierdo, en el puerto B, al nosotros presionar y ya tener la resistencia pull off interna, se va a activar el RD2 correspondiente al LED, al LED del port D. Podríamos hacer una prueba al conectar. Si nosotros quitamos la resistencia de este lado, como se puede observar, es necesario que se tenga la configuración de pull off interna, porque en ese caso únicamente al presionar el interruptor solamente va a sensar
la tierra, pero la impedancia va a generar problemas dentro del código y no se va a estar censando bien. En este caso, como se puede ver, según estoy presionando ambos interruptores, no hay cambios en el estado de los LEDs. Entonces, esto es esta última acción que acabo de hacer es la comprobación de que sí está funcionando la resistencia pull-off interna del microcontrolador. En este caso, en el RD no se tiene esa resistencia interna, no se configuró ni siquiera en el código y por lo tanto nos genera este clase de errores. Entonces esto sería todo por mi presentación. Muchas gracias.